Muy buenos días, mi nombre es Julia Jimena Vargas Roa, estudiante del programa de Trabajo Social Distancia de la Corporación Universitaria Uniminuto de Dios con ID 687321. En este video quiero compartir un análisis del caso de la familia Álvarez Suárez en el marco de la pandemia del COVID-19. A través de este ejercicio busco mostrar cómo una crisis sanitaria puede tener efectos profundos en lo económico, lo social, lo político y cómo estas repercusiones se conectan con fenómenos estructurales como la pobreza y la desigualdad en Colombia. La historia que nos presenta el caso inicia con una familia de raíces paisas que, como muchas en Colombia, decide migrar hacia la capital en busca de mejores oportunidades. Ellos vieron en Bogotá la posibilidad de crecer, mejorar su calidad de vida y cumplir sueños relacionados con la educación, el empleo y la movilidad social. Con esfuerzo lograron construir un negocio de comidas rápidas en un punto estratégico de la ciudad, el cual fue creciendo hasta consolidarse. Este negocio no solo les daba estabilidad a ellos, sino que generaba empleo a 20 personas, convirtiéndose en una fuente de ingreso para varias familias. Es importante destacar que este tipo de emprendimientos son muy comunes en el país y representan no solo un sueño personal, sino también un motor económico local. Durante años la familia disfrutó de los beneficios de este emprendimiento, tenían ingresos estables, podían pagar sus gastos, habían logrado comprar una casa y tenían un estatus social distinto al de su ciudad de origen. Sin embargo, todo cambió con la llegada de la pandemia del COVID-19. Al igual que muchas familias en Colombia y en el mundo, la de los Álvarez Suárez vivió un antes y un después. Las medidas de cuarentena, el cierre de locales y la disminución de clientes afectaron profundamente sus finanzas. De un momento a otro pasaron de tener un negocio próspero a no poder sostenerlo. Esta situación no solo impactó directamente a la familia, sino también a los 20 empleados que dependían de este trabajo. Se produjo un efecto en cadena, la familia no pudo sostener el negocio, tuvo que despedir a sus empleados y posteriormente cerrar definitivamente el establecimiento. A esto se sumó que no recibieron apoyo estatal, en parte por ser migrantes de otra ciudad y también por la lentitud e insuficiencia de las ayudas brindadas por el gobierno. Con la pérdida del negocio empezaron las dificultades más fuertes. La familia no tenía cómo cubrir las necesidades básicas ni cómo seguir pagando la cuota de la casa que habían adquirido gracias al esfuerzo de su emprendimiento. Por esa razón tuvieron que tomar la decisión de arrendar la vivienda para obtener algún ingreso y trasladarse nuevamente a Medellín, donde estaba su familia de origen. Sin embargo, el regreso a Medellín no significó una mejora, sino que trajo consigo nuevos problemas. Al llegar se encontraron con hacinamiento, pues varias familias compartían el mismo espacio. Esa situación incrementó los riesgos de contagio de COVID-19 y además generó tensiones en la convivencia. Con el tiempo apareció también problemas en la salud mental, como ansiedad, depresión, derivados de la pérdida económica, la incertidumbre y el aislamiento. Esta historia refleja la vulnerabilidad de muchas familias colombianas durante la pandemia. Familias que habían alcanzado cierto nivel de estabilidad y progreso se vieron nuevamente empobrecidas en muy poco tiempo. Lo que muestra este caos es que aunque se lograran avances en términos de movilidad social, esos avances eran frágiles y podían desmoronarse fácilmente frente a una crisis. Si pensamos en los problemas que aquí se evidencian, encontramos en varios niveles. En lo económico, la familia perdió su principal fuente de ingresos y al mismo tiempo el empleo de 20 personas desapareció, dejando a más familias sin sustento. En lo social, se produjo hacinamiento, contagio de COVID-19 y ruptura en la estabilidad familiar. En lo político, hubo ausencia de políticas públicas que respondieran de manera efectiva a la situación de pequeñas empresas y emprendimientos. Y en lo personal surgieron problemas de la salud mental que muchas veces nos son invisibilizados, pero que resultan fundamentales en el bienestar de las personas. Las causas de estos problemas están directamente relacionados con el cierre del establecimiento, la dependencia de un único ingreso familiar y la falta de respaldo estatal. La consecuencia más clara fue el empobrecimiento de la familia y la profundización de las desigualdades. Este caso nos muestra que la pobreza no es solo un estado económico, sino un fenómeno multidimensional que afecta aspectos como la vivienda, la salud, la educación, el empleo y la vida social.
También podemos ver cómo este caso se conecta con varios conceptos. En primer lugar, con la pobreza. La familia pasó de tener una vida digna a una situación de carencia en la que no podían cubrir necesidades básicas. En segundo lugar, con la desigualdad. Mientras algunos sectores de la población pudieron resistir mejor la crisis, las familias que dependían de pequeños negocios quedaron en desventaja. En tercer lugar, con la vulnerabilidad social. Cuando los ingresos de una familia dependen de una sola fuente, cualquier crisis puede desestabilizarlos completamente. Y en cuarto lugar, con la economía solidaria, una alternativa que de haberse fortalecido en el país pudo haber representado un apoyo para familias como los Álvarez Suárez, pues promueve la cooperación, el trabajo colectivo y la protección mutua. Este caso nos permite responder a varias preguntas. En cuanto a la percepción de la problemática frente a la desigualdad y la pobreza, podemos decir que la pandemia fue un factor que agudizó y visibilizó problemas que ya existían en Colombia. No creó la desigualdad, pero sí la profundizó y la hizo más evidente. Claramente, familias que habían alcanzado una cierta estabilidad se vieron empobrecidas de un día para otro, mostrando lo frágil que era ese progreso. En cuanto a las repercusiones económicas, sociales y políticas de la pandemia, en lo económico hubo desempleo masivo, cierre de negocios y crisis de emprendimiento. En lo social se vieron situaciones de hacinamiento, contagio y deterioro en la convivencia. Y en lo político se evidenció la insuficiencia de políticas públicas y la desigualdad en el acceso a los apoyos estatales. La reflexión que surge a partir de este caso es clara: necesitamos construir una sociedad más equitativa y más preparada para enfrentar crisis de gran magnitud. Esto implica diversificar las fuentes de ingreso de la familia, fortalecer las redes de apoyo comunitarias y garantizar que las políticas públicas sean inclusivas y lleguen a quienes más lo necesitan. También es fundamental atender la salud mental como parte del bienestar integral, pues sin ella los impactos de una crisis son aún más graves. En conclusión, la pandemia del COVID-19 no solo fue una emergencia sanitaria, sino también una crisis local, social y económica, que aumentó la desigualdad en Colombia. El caso de la familia Álvarez Suárez es solo un ejemplo, pero representa la realidad de miles de colombianos que perdieron sus ingresos, su estabilidad y en muchos casos su esperanza. La enseñanza principal es que como país debemos fortalecer las políticas públicas y la economía solidaria para que ninguna familia quede desprotegida frente a situaciones de esta magnitud. Muchas gracias.